Una operación quirúrgica sacude el norte de la Palestina ocupada. Un audaz despliegue de destreza y precisión, el movimiento libanés lanzó un ataque exacto sobre la compañía de industrias militares de Yodefat, ubicado al suroeste de Akkad. Veamos el siguiente reporte. Acto devastador en el corazón industrial de Israel. El horizonte del norte de Palestina ocupada se ha teñido el humo y fuego tras un golpe certero del movimiento libanés. Con precisión quirúrgica, la resistencia libanesa lanzó un ataque aéreo con drones sobre la compañía de industrias militares Yodefat, ubicada en la zona industrial Bar Lev, al sureste de Akka. Este fue un golpe directo al aparato de defensa aérea y a la industria de componentes de aviación de Israel, sacudiendo a una nación que hasta hace poco se sentía segura detrás de sus escudos de hierro. Eran las 7:05 de la mañana cuando los drones de los rebeldes surcaron el aire y alcanzaron su blanco con exactitud. No se trataba de una ofensiva convencional, sino de una demostración de la estrategia de alta precisión que la resistencia islámica ha perfeccionado con años de táctica y entrenamiento. En un comunicado oficial, la resistencia declaró que este ataque era una respuesta al sufrimiento del pueblo palestino en Gaza y una advertencia para la nación hebrea. Además, los combatientes del Líbano lanzaron el ataque al grito de "a tus órdenes, oh Nasrallah", a todo pulmón. Una frase que se ha convertido en símbolo de lealtad y sacrificio entre las filas de la resistencia. El impacto de la explosión fue brutal. Medios de la nación hebrea reportaron que el dron explotó dentro de las instalaciones de Yodefat, provocando la destrucción de parte de sus componentes esenciales de aviación y dejando víctimas en el sitio. El Times of Israel confirmó que la fábrica perteneciente a la compañía Bas Aviation Components, fundada en 1977, no solo produce para el mercado nacional, sino que exporta el 50% de sus productos a clientes internacionales, incluyendo Asia, Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Un golpe mortal a la economía y al gobierno dirigido por Benjamín Netanyahu. Esta amplia red comercial posiciona a Yodefat como un pilar en la industria de defensa aérea del país hebreo. Una industria que ahora ha quedado expuesta y vulnerable, con una pérdida millonaria tras el ataque exitoso de los combatientes del Líbano. El gobierno del primer ministro, en un intento de contener la situación, activó las sirenas de alerta en varias localidades del norte, entre ellas Shlomi, Hanita y Rosh Hanekraj. Las alarmas se propagaron también en zonas cercanas a la frontera libanesa, alertando a los habitantes de una posible infiltración de drones adicionales. Sin embargo, en la zona industrial de Bar Lev, donde el dron impactó, las sirenas no se activaron, y esto ha provocado preguntas sobre las fallas en el sistema de defensa del país hebreo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿qué nos tienes para este bloque? Hola, Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, ya habíamos comentado en hechos anteriores la importancia de este ataque, ¿no? Hemos hablado un poco, sobre todo de esta zona industrial, de cómo no es exagerado hablar de que es un golpe al corazón industrial de la nación hebrea en el norte del país, dado que esta zona industrial representa el futuro, la apuesta del gobierno de Netanyahu por el desarrollo de un nuevo parque industrial en esta zona que sirva como el motor principal para la economía en el norte del país, así tal cual como sucede en el centro del país con la que es conocida como el Silicon Wadi, que la zona que se encuentra cerca de Tel Aviv, que es como el motor de desarrollo en el centro del país, donde se asentan gran cantidad de industrias, es el principal parque industrial del país hebreo. Esta es como la apuesta del gobierno de Netanyahu en esta zona norte, ¿no? Para ello, además,
esta zona ha recibido gran inversión estatal destinada a fomentar el desarrollo económico de Galilea, que es la zona donde se encuentra, y con la finalidad además de atraer empresas que busquen instalaciones modernas, costos operativos relativamente bajos. Esto, por supuesto, en comparación con zonas como esta principal zona industrial, que como es la Silicon Valley. Cuando hablamos de la inversión que ha hecho, por eso decimos que esto es una de las apuestas del gobierno de Netanyahu, hablamos de la inversión estatal que se ha hecho aquí, estamos hablando de una cifra que asciende alrededor de 200 millones de shekels, aproximadamente 50 millones de dólares. Esto en los últimos años, no estamos hablando de todo, sino de los últimos años. Entonces, no es exagerado cuando nosotros decimos que con este golpe del movimiento libanés le está dando un golpe al corazón industrial de esta zona del país. Sí, correcto. Además que una operación de marcha de ataque, que es un concepto clave en la planificación y ejecución de operaciones militares del movimiento libanés, se refiere a la fase en la que el movimiento pues se mueve a un punto de reunión hacia un objetivo específico. Y esto tiene unos componentes importantísimos que demuestra el avance significativo en tácticas militares de la resistencia libanesa. Primero, una definición de objetivos. La marcha de ataque implica el movimiento coordinado de las tropas, vehículos y equipamiento hacia un objetivo determinado, con el fin de llevar a cabo una operación ofensiva. Los objetivos pueden incluir la destrucción de instalaciones enemigas o de infraestructura estratégica. Además, la eliminación, por supuesto, de soldados adversarios. La marcha de ataque del movimiento libanés está diseñada para maximizar la sorpresa, la velocidad y la eficiencia mientras ataca puntos estratégicos. En este caso, el parque industrial. Y aquí es importante destacar el tema del reconocimiento y la inteligencia, porque antes de que se llevara a cabo esta operación, hubo un reconocimiento del terreno, hubo un reconocimiento y una vigilancia de las fuerzas enemigas que allí se encontraban. Esto incluye la recopilación de información de las posiciones enemigas, las rutas de acceso, topografía del terreno, etc. O sea, es una planificación milimétrica donde se evalúa el objetivo para determinar los puntos débiles y las oportunidades del ataque exitoso. Por eso es importante que desglosemos esto, amigos de Prensa Alternativa, para reflejar lo que en otros videos hemos estado analizando sobre el movimiento libanés. Además, hay una preparación, hay una asignación de tareas, es decir, no son ataques desesperados, son ataques perfectamente coordinados. Le asignan tareas específicas a diferentes unidades involucradas en el ataque. Esto incluye, por supuesto, artillería, unidades aéreas, unidades de infantería, es decir, toda una asignación y una preparación exhaustiva. Además, el movimiento libanés se aseguró de los suministros necesarios, las municiones, los equipos, para que esta operación fuera exitosa. Una vez preparado entonces esto, hacen el movimiento hacia el objetivo y realizan el asalto. Alcanzan el objetivo y luego, pues, realizan un asalto controlado y, pues, esta situación es lo que permitió la operación tan exitosa en este parque industrial, que generó gigantescas pérdidas para el gobierno de Netanyahu.
Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuaremos entonces con este análisis. La radio del ejército israelí confirmó la precisión del ataque de los rebeldes y mencionó que el ejército está investigando por qué no se emitió la alarma en esa área crítica. Esto aumenta las críticas en el sector militar y la administración de Netanyahu, quien permanece en silencio. La compañía Yodefat, ubicada en la zona industrial de Bar Lev, tiene un papel crucial en el suministro de componentes de aviación, no solo para la defensa aérea de Israel, sino también para una red global de clientes, principalmente en Asia, Europa, el Reino Unido y Estados Unidos. Aproximadamente el 50% de su producción se destina a la exportación, lo cual significa que esta fábrica es un enlace vital en la cadena de suministro de aeronáutica internacional. La destrucción de sus componentes esenciales podría derivar en pérdidas multimillonarias, tanto por el costo directo de los daños materiales como por la interrupción en los contratos comerciales que implican penalidades financieras si no se cumplen los plazos de entrega establecidos. El retraso en la entrega de piezas esenciales podría, a su vez, impactar la producción de aeronaves civiles y de defensa en otros países, multiplicando las pérdidas económicas y afectando la reputación de Yodefat como un proveedor fiable en el mercado global de la aviación. Esto podría traducirse en una pérdida de confianza entre sus socios internacionales, además de generar costos adicionales en seguridad y reparación, ya que restablecer la operación de la fábrica a su nivel original de producción no solo es costoso, sino que también requiere tiempo. En términos militares, el silencio de las sirenas en un sitio tan estratégicamente importante levanta sospechas de vulnerabilidades dentro del sistema de defensa de la nación hebrea. A medida que los rebeldes muestran una capacidad militar renovada, los informes internos de Netanyahu no pueden obviar el costo potencial de prolongar esta guerra. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, aquí en esta parte yo quería referirme al tema de que se ha tocado sobre las alarmas y las sirenas, que es muy importante, ¿no? Porque se sigue preguntando, se sigue abriendo la pregunta de por qué no sonaron y por qué además sonaron en sitios donde no era el foco del ataque, ¿no? Entonces, conocer un poco sobre este sistema viene muy a contexto, ¿no? Este sistema de alarmas y sirenas del que tanto hemos hablado forma parte ya fundamental de la infraestructura de seguridad del país hebreo. Está diseñado para alertar no solamente a las fuerzas, sino además sobre todo a la población civil sobre los ataques aéreos, cohetes y otros peligros inminentes a los que esté sometida la población. Uno de los sistemas más conocidos en este sentido es el sistema Red Color, que se utiliza para advertir a los ciudadanos sobre el lanzamiento de cohetes, especialmente los provenientes desde Gaza. Entonces, con respecto a su función y operación, tiene un sistema de sirenas que ya hemos visto y que además incluso hemos escuchado en videos, que suenan de diferentes tonos, dependiendo del nivel de amenaza que se tenga. Por ejemplo, si una sirena es continua, indica que un ataque es inminente, mientras que si el tono es intermitente, puede señalar que la amenaza ha pasado. Con respecto a la geolocalización, estas sirenas se encuentran ubicadas estratégicamente en todo el país y su activación es gestionada por el Centro Nacional de Situación, quien monitorea la amenaza en tiempo real. Es decir, que si hay preguntas al respecto de por qué no sonaron, creo que hay que mirar entonces a este Centro Nacional de Situación. Por otro lado, existe, fíjate, porque además no solamente es un tema de alarmas y sirenas, sino que existe también, a la par de estos sistemas, un sistema de alertas por mensajería de texto, que notifica a la población sobre situaciones de emergencia, y este servicio se ha vuelto uno de los más importantes también a la par de las sirenas, ya que permite alertar a las personas en áreas específicas. Es decir, que estamos hablando de un complejo sistema de alerta, pero que en este caso no funcionó. Hay un actor clave aquí, el Centro Nacional de Situación, pero hay otro actor clave también, y es el movimiento libanés, que ha venido aprendiendo todos estos sistemas y lo que ha derivado en aprender a burlarlos también, ¿no? O hacer que dejen de funcionar en momentos específicos como este y en ataques tan estratégicos como el que se realizó en este caso.
Sí, es correcto. Además, Nancy, que el movimiento libanés tiene nuevo líder, ¿no? Tiene nuevo líder y es interesantísimo las declaraciones al respecto porque dio dos contextos que están inmersamente ligados al tema de la ofensiva del movimiento libanés, pero también sobre un alto al fuego. Y yo quisiera detenerme acá primero para conversar acerca de un alto al fuego. Fíjense que el nuevo líder del movimiento libanés, Naim Qassem, afirmó que está dispuesto a aceptar un alto al fuego con la nación hebrea siempre y cuando sea bajo los mismos términos y que se considere aceptable para el Líbano. Como parte de su primer discurso tras el nombramiento, se dirige entonces a la comunidad internacional, pero destaca lo siguiente. Si bien es cierto, está dispuesto a llegar a negociaciones en igualdad de condiciones que sea aceptable para el movimiento libanés y para el Líbano, y se dé este alto al fuego, también es cierto que dio unas palabras contundentes. No rogará por un alto al fuego. Insiste él que los esfuerzos políticos para alcanzar una tregua no han dado resultados concretos. No se ha propuesto un proyecto que Netanyahu acepte. No se ha propuesto un proyecto que se pueda discutir. Y a propósito de esto dijo, no rogaremos por un alto al fuego. Estamos preparados para continuar los ataques. Además advirtió que la nación hebrea debe abandonar el Líbano. Es decir, es una condición tácita para poder hablar de un alto al fuego, Nancy. El movimiento libanés no va a sentarse en una mesa a negociar si tácitamente dentro de ese acuerdo no está la condición de que la nación hebrea debe abandonar inmediatamente Líbano. Además dijo que el movimiento libanés puede mantener la lucha durante meses y meses y meses. Es decir, le está dando un ultimátum a Netanyahu. Y lo voy a citar textualmente. Si te quedas, pagarás más de lo que has pagado en tu vida. Fueron las palabras, Nancy, del nuevo líder del movimiento libanés para Netanyahu. Y ya hemos visto la gran operación que se gestó contra este parque industrial y de lo que es capaz el movimiento libanés. Entonces, estas palabras no son palabras aisladas, están muy ligadas a este contexto y es un ultimátum. Si bien es cierto, dice, sí, nos podemos sentar a hablar sobre un alto al fuego, pero con las condiciones bien claras. Si no es así, pues el movimiento libanés está preparado para perpetuar lo que sea necesario, este conflicto. Vamos a ver disculpa, Nancy, adelante. Claro, es que además lo han hecho durante todos estos años. O sea, para para el eje de resistencia en general, estos años de resistencia han sido todo menos fáciles. Entonces, hay una voluntad de años, de hecho, están en su mejor momento de preparación
para el conflicto, porque llevan años estudiando, preparando estrategias, perfeccionando su armamento. Es decir, o sea, es el momento preciso para ellos de actuar y seguir adelante con esto. Entonces, las amenazas por parte del gobierno de Netanyahu, pues, son, como decimos por aquí, una raya más para un tigre, ¿no? O sea, es como llover sobre mojado. Entonces, además ellos han sido muy específicos en esto, no solamente en el caso del movimiento libanés, sino el eje de resistencia en general. Se ha reorganizado a medida que ha recibido golpes, se ha reorganizado y ha dicho en todos los espacios que están abiertos al diálogo. Ellos nunca han cerrado la puerta a la paz, pero sí tienen sus líneas rojas, han establecido sus líneas rojas que son inamovibles. Sí. Inmediatamente que el nuevo líder del movimiento libanés realizó este discurso, salió un general, un alto mando del gobierno de Netanyahu, a amenazar al nuevo líder diciendo que no durará mucho, como líder de los rebeldes del Líbano. Inmediatamente salió a amenazar. Esto es una amenaza de muerte clara, ¿no? Claro, entre líneas. Sin embargo, fue muy contundente las palabras de el nuevo líder y también aseguró que continuará con todo lo planificado, dándole o rindiéndole un homenaje a quien duró en un proceso bastante fuerte dirigiendo el movimiento libanés. Entonces, es bastante complejo esta contracara, Nancy, porque lo que nos revela es que está aumentando la presión, ¿no? Está aumentando la temperatura en Medio Oriente. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. La zona industrial de Bar-Lev, a pesar de albergar empresas clave para la defensa, fue objetivo de una operación de precisión que alcanzó su objetivo sin activar las alarmas de seguridad. Este incidente cuestiona la efectividad de los sistemas de alerta temprana y plantea un riesgo de seguridad para otras instalaciones de importancia estratégica en el país. La posibilidad de que el movimiento libanés, en coordinación con otros aliados, esté logrando penetrar la seguridad del país hebreo con drones avanzados supone un desafío adicional para la seguridad nacional. Dado que la empresa BAS, fabricante de componentes de Yodefat, abastece también a las fuerzas de defensa del país judío y a otros clientes internacionales, cualquier debilitamiento en su capacidad de producción impacta la disponibilidad de materiales críticos para la defensa, exponiendo al país a una potencial desventaja táctica en sus operaciones. A nivel regional, el incidente podría provocar una escalada de tensiones. Los combatientes del Líbano han demostrado una capacidad operativa que, si bien Netanyahu intenta neutralizar, ya influye en otras milicias y movimientos en la región a replicar tácticas similares. El uso de drones de precisión representa un desafío constante para cualquier Estado, y su eficacia en el ataque contra Yodefat podría inspirar nuevas estrategias en los enfrentamientos del futuro próximo. Cada ataque de la resistencia deja heridas profundas en la infraestructura militar y en la moral de las fuerzas de ocupación, recordándoles que el mayor peligro no está solo en Gaza, sino en el norte, en un Líbano que cada día parece más determinado y más preparado. En sus operaciones continuas, ha intensificado su fuego sobre el norte de la Palestina ocupada, advirtiendo a unos 25 asentamientos que se evacúen de inmediato. En su último ataque, lanzado en medio de la operación denominada Khaybar, la resistencia demostró que sus capacidades van más allá de las simples tácticas de guerrilla, empleando tecnologías avanzadas y estrategias de infiltración que han superado los sistemas de defensa convencionales del país hebreo. La temperatura sigue en aumento en Medio Oriente y la resistencia está decidida a acabar con la ocupación.
Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo en esta última parte quería volver sobre esta empresa Yodefat. Si bien es cierto, nosotros hemos conversado ya sobre esta empresa en otras ocasiones, esta empresa quería agregar unas cosas, ¿no? Esta empresa, también conocida como Yodefat Precision Technologies, fundada hace varias décadas, tiene como un pequeño detalle, ¿no? Detallito, que es importante traer a colación en este caso. Esta empresa también es conocida por sus vínculos con nada más y nada menos que con otra empresa de gran importancia en este escenario, como lo es Rafael Advanced Defense Systems. ¿Qué empresa es esta? Es nada más y nada menos que la empresa desarrolladora del sistema cúpula de hierro. Está en estrecha relación con esta empresa muy importante, no tan conocida la empresa como conocido el resultado. Esta empresa, Rafael Advanced Defense Systems, es una empresa estatal de defensa del país hebreo, especializada en el desarrollo de sistemas avanzados como misiles y tecnologías antimisiles, caso cúpula de hierro. Desde luego, esta vinculación además le ha sido de suma importancia para esta otra empresa, debido a que le ha servido a Yodefat para reforzar no solamente su reputación, sino además lograr accesos a recursos más amplios en la industria de defensa. Entonces, ¿por qué dar este detalle? Porque esto nos muestra una vez más que el ataque a esta empresa no es casual, no es producto de un arranque, no se trata de un hecho fortuito, sino que forma parte de una estrategia muy bien pensada, calculada por parte del movimiento libanés y además por todo el eje de resistencia regional, entendiendo la importancia de esta empresa. ¿Sí? No estamos hablando de ataques, un poco conectábamos con lo que decíamos anteriormente, se han preparado durante todo este tiempo y en este momento están asestando golpes específicos a los puntos clave para el sistema de defensa del país hebreo pero además para la moral de las tropas y del gobierno del país hebreo. Sí, es que bueno, expone una vulnerabilidad que Netanyahu ha tratado de ocultar detrás, pues, de una supuesta superioridad que ahora se ve severamente cuestionada, no solo a nivel interno, que ya lo hemos conversado, sino también a nivel internacional, ¿no? Entonces, con la industria de defensa de la nación hebrea, se le coloca un punto de mira. Es decir, ahora son objetivos de ataque para el movimiento libanés. Y comienzan entonces las reacciones de los propios aliados de la nación hebrea y se tornan cada vez más críticas, porque ¿cómo Netanyahu puede garantizar la seguridad de su nación cuando una parte crucial de su infraestructura militar importantísima es atacada con eficiencia? Porque recuerden ustedes que él está vendiendo todo lo que produce su parque militar. Pero resulta que esto que le ofrece a Occidente, que le ofrece a sus aliados, pues no lo ha ayudado a defender su propio país. Por supuesto que esto comienza a prender alarma y comienza entonces también un efecto dominó entre todos sus aliados y todos los países que le han comprado equipamiento militar, porque si es tan fácil para el movimiento libanés atacar infraestructura tan crítica como esta, pues ¿qué le garantiza entonces a esos países occidentales que estos equipos, que son bastante costosos, les aseguren a ellos tener seguridad, ¿no? Entonces,
no solo es el ataque en sí, el ataque per se, no solo es las pérdidas económicas en infraestructura, en el tema de contrataciones, en los gastos para reponer, no, sino también este ataque debilitó severamente la imagen de la nación hebrea por completo. Porque este ataque es un mensaje para el mundo occidental que, por supuesto, está incondicionalmente ligado con Estados Unidos. Pero la percepción de que la nación hebrea es un bastión de seguridad se ha acabado por completo. Ya no es un bastión de seguridad bajo ningún término. La resistencia libanesa ha logrado una narrativa concreta, con hechos concretos, de la vulnerabilidad de la nación hebrea. Es decir, además de todo esto, también el mensaje de la autodeterminación, de la resistencia, de ganar terreno en el ámbito internacional, de la lucha que tienen, ha aumentado, Nancy. Y lo hablamos también en un video anterior. Entonces, cada golpe que asesta la resistencia o el eje de resistencia, porque no solamente es Líbano, pero cada golpe que asesta es un enorme hoyo más para la imagen tanto del gobierno de Netanyahu como también para la propia nación hebrea, que se ha jactado durante muchos años de ser el bastión de seguridad de la región. Y ahora se ven severamente comprometidos por esto, Nancy. Sí, así es. Sí, es que el mensaje es claro. Si ni las empresas de defensa pueden garantizar su seguridad, ¿qué queda para el resto? O sea, eso es claro, eso es un análisis básico. No hay que ser un gran analista para ver eso. Si las empresas de seguridad y defensa no pueden garantizar la propia seguridad de su empresa, ¿qué espera para los demás? Pero yo quisiera agregar además un dato más sobre esto, sobre esta misma empresa, sobre Yodefat, y es que en este mismo año la empresa Yodefat recibió un ataque cibernético. Otro dato interesante en el marco de esto que estamos hablando, ¿no? Sufrió un ataque cibernético de ransomware, es decir, un ataque que bloquea el acceso a los archivos y sistemas. En este caso, de esta empresa, pues, y fueron robados y se solicitan, como sucede en todos estos casos, esto no es nuevo, de hecho ha sucedido incluso con empresas de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, hace poco sucedió, cuando me refiero a hace poco desde los últimos años, con una empresa ferroviaria. Y eso ha sucedido con petroleras, etcétera, es como ataques en boga. Y donde los datos son robados y se solicita un pago por parte de las empresas para devolver los datos y el acceso, ¿no? Esto le sucedió a esta empresa, Yodefat. Además, publicado en prensa del propio país hebreo, o sea, de conocimiento público. Entonces, no estamos hablando solamente de ataques en directo con drones atacando la infraestructura, sino incluso los software de la empresa también han sido vulnerados. Es decir, es la indefensión de todo punto de vista. Eso de la invulnerabilidad de estas empresas, la invencibilidad de las mismas ha quedado en el pasado. Y esto solamente implica un golpe más, precisamente eso que tú mencionabas, ese prestigio que se han ganado a nivel internacional a punta de medios de comunicación, generando toda una avalancha de mensajes en este sentido, pues se ve seriamente comprometida en este contexto. Y parece que además va a ir en incremento, porque a medida de que esto solo se va calentando mucho más, como ya hablábamos en el segmento anterior, esto solo va en aumento, y la estrategia está centrada en esta infraestructura crítica, en la infraestructura de servicios. La estrategia se ve claramente centrada en estos puntos. Sí, es correcto.
Está la temperatura muy alta en Medio Oriente. Hay que ver qué dice Netanyahu ahora después de las palabras de el nuevo líder del movimiento libanés, que bueno, fue contundente y le hizo una amenaza directa al régimen de Netanyahu, ¿no? Veremos entonces qué va a hacer este señor al respecto ahora y cómo se va a manejar también el eje de resistencia. Ya Nancy, Irán se pronunció sobre el nuevo líder y bueno, el propio canciller dijo que este nuevo nombramiento va a unir aún más el eje de resistencia y me parece a mí que tiene que ver con ataques coordinados y selectivos. Así que estén muy pendientes del canal, amigos de Prensa Alternativa, porque mantendremos minuto a minuto muy informados a todos ustedes de lo que está pasando en Medio Oriente. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir viendo nuestros contenidos, a compartirlos y nos vemos hasta la próxima. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer estar con ustedes. Los leemos en los comentarios y será hasta un próximo video.